Buenas noches con todos. Hoy día vamos a tener nuestro tercer webinar. Previamente a que Rosario nos entregue su webinar, vamos a hablar un poquito de PMO Latam Group mientras van entrando más personas. PMO Latam Group es una comunidad que pretende ser la más grande de América Latina y el Caribe. También uno de sus objetivos es compartir conocimientos en PMO, realizar eventos con el rubro PMO, hacer webinar, escribir artículos en blog. A futuro tenemos ya también producir una revista y otros eventos similares. La estructura de PMO Latam Group, para dar inicio a esto, tenemos vamos a seleccionar un coordinador de eventos, un coordinador de marketing, un coordinador de la revista, un gerente de nuestro congreso que se debe realizar en agosto de este año, un coordinador de encuestas PMO acerca de las PMO en el Perú, y tenemos que también cubrir otros rubros que próximamente estaremos tocándolos en una reunión que vamos a tener este martes a las 8 de la noche, y de ya los invitamos. Hoy día, este mes, tuvimos hace 2 semanas la exposición de María Isabel Spech, ¿no? Hoy día tenemos la exposición de Rosario, que vamos a hablar con mayor detalle en unos minutos. Síganos en nuestras redes, en Facebook y con PMO Latam Group. También tenemos nuestro canal en YouTube. Ahí están colgadas todas los webinars que vamos a realizar y los que se han realizado ahora. Hoy día tenemos el honor, y desde ya le agradecemos al haber aceptado nuestra invitación, a la ingeniero Rosario Chávez Ochoa. El tema es desde la Oficina de Gestión de Proyectos, PMO, a la organización gestionada por personas, PMO. El objetivo es compartir el enfoque consultivo que es conveniente aplicar en el setup y sostenibilidad de oficinas de proyectos desde la mirada de las personas como factor clave para alcanzar el éxito en la configuración y continuidad de un proyecto PMO. Rosario es CEO de People Project Institute, tiene el grado de MBA, ¿no? Es senior PMO en consultoría, es catedrática, es coach, mentoring también, tiene 30 años de experiencia multifuncional y multicultural en entornos corporativos, es certificada en enfoque de Project Management como Portfolio Project Management, PM4R Master Professional, SIP, PMOCP, PMO4R en enfoques ágiles como PMI-ACP, SMC en enfoques de consultoría organizacional como CTAO por la ITA y EATA, diseño organizacional y certificada en varios enfoques de coaching. Sin mayores preámbulos, vamos a darle el pase a Rosario para que nos haga su webinar, y de paso le damos nuestro agradecimiento. Te dejo la pantalla, mi estimada Rosario, para que usted pueda empezar su webinar. Perfecto. Muchísimas gracias, Robert. Me voy aquí a la presentación. Se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿La estamos viendo? Sí, Rosario, se ve perfecto. Perfectamente. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy buenas noches a todos. Encantada de estar en este momento para compartir experiencias. A ver, ¿cuál es mi intención en este webinar? Básicamente mi intención y mi propuesta. Les cuento un poquito. Yo tengo 30 años de experiencia en Project Management y 20 años en temas de PMO, ¿no? PMO, docencia, consultoría. He vivido y he trabajado en varios países de Latinoamérica y en España, ¿no? Y mi hallazgo en toda esta ruta, en todo este journey profesional, ha sido que básicamente cuando he tenido problemas, lo que he ido encontrando, ¿no? En la medida que iba ganando más experiencia, más responsabilidad en diferentes posiciones,
he ido encontrando y confirmando que el factor clave de éxito para lograr resultados básicamente son las personas, ¿no? Entonces, lo que mi intención en este webinar básicamente es compartir un enfoque consultivo en la configuración, o sea, en el diseño, en la implantación de una PMO y en la sostenibilidad de la misma, ¿no? También lo que pretendo en esta charla básicamente es resaltar con mayor profundidad, ¿no? Espero sensibilizarlos. Yo sé que todos son seniors que conocen mucho de Project Management y de PMOs, pero mi intención es sensibilizarlos aún más en el entendimiento de este factor, persona y cultura, como factor clave para tener éxito en la sostenibilidad, sobre todo de PMO, ¿no? Porque se crean muchas, pero no todas se sostienen en el tiempo. Y luego me gustaría tocar ligeramente algunas reflexiones sobre procesos de intervención en el proceso de desarrollo de la PMO. Cuando yo me refiero a intervención, es a utilizar instrumentos, que en este caso voy a compartir algo de análisis transaccional desde el enfoque organizacional, es utilizar instrumentos para lograr éxito en los resultados, ¿no? En la medida en que yo vaya haciendo, digamos, vaya desarrollando el tema, pueden ir colocando las preguntas en el chat, cosa que va a ser más fácil al final poder resolverlas y poder conversar un poquito. El journey de esta charla más o menos irá con esta dinámica, ¿no? Si estamos en esta comunidad es porque nos interesan las PMOs. Entonces somos una comunidad y conocemos ya algo de lo que son proyectos, entonces voy a tocar ligeramente algo de aspectos conceptuales, ¿no? Para situarnos, porque no todos están, digamos, han tenido experiencia práctica en este tema. Y también algo de lo avanzado a nivel teórico en las PMOs, ¿no? Luego voy a compartir un par de casos, uno de una PMO operativa y otro de una PMO estratégica. Les voy a comentar cómo se han hecho las intervenciones en ambos casos, ¿no? Cómo es que la cultura es importante, la cultura como comunidad, como grupos de personas en las que los comportamientos definen a un patrón, ¿no? Un patrón de conducta a la que llamamos cultura. Cultura integrada por personas, luego algo de procesos de adaptabilidad y finalmente reflexiones y conclusiones, ¿no? Bien, como premisas al Project Management, para irnos nivelando todos en la información, todos los que estamos aquí sabemos que el mundo se construye en base a proyectos, ¿no? Estos esfuerzos de corto plazo, temporales, con tiempos finitos, con los cuales desarrollamos servicios, resultados únicos, tecnología, etc. En esa ruta de construir proyectos, que lo hacemos desde que somos hombres, hemos ido incorporando más o menos desde hace cerca de 100 años algunos conceptos abstractos de cómo lo podemos hacer, o sea, cómo gestionamos, cómo administramos, y entonces empezamos ya hace más de 50 años a definir de manera más estructurada las buenas prácticas de proyectos, ¿no? Aparecen varias líneas de propuesta a nivel global que hacen conciencia de, oye, hacemos los resultados, conseguimos el producto, ¿no? Como conocemos, digamos, como definimos el resultado en tema de Project Management, pero no hemos sido muy conscientes de cómo lo hacemos, cuáles son estos factores claves de éxito. Y en ese proceso nos vamos dando cuenta que en proyectos básicamente gestionamos muchos intangibles, ¿no? Muchos intangibles que tienen que ver con el ser humano, intangibles como gestionamos expectativas, gestionamos incertidumbres, porque todo proyecto comienza hoy y va hacia adelante, hacia un futuro que no sabemos cómo se va a desarrollar, ¿no? No estamos nunca exentos de riesgos, empezamos con supuestos siempre, ¿no? El cambio siempre está presente, o sea, siempre, no hay un solo proyecto que no esté, digamos, abierto a, o que sea sujeto a cambios. Los proyectos tienen recursos, los recursos humanos, recursos logísticos, recursos operativos, van a tener restricciones, ¿no? Límites, fronteras que definen nuestro ámbito en el cual vamos a tener conflictos para integrar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, este es un aspecto mental, es un aspecto abstracto. Estas circunstancias únicas van a, digamos, implicar
algunas formas creadas como seres humanos para definir cómo administramos este colectivo de circunstancias, ¿no? Circunstancias únicas para cada proyecto. Bien, además, la ejecución del proyecto implica gestionar la integración con stakeholders únicos, con prioridades únicas, expectativas únicas para cada proyecto. En los últimos 30 años, más o menos, las PMOs aparecen como una capa adicional, ¿no? O sea, ya hacíamos proyectos, pero las PMOs aparecen para ver, oye, ¿cómo ayudamos a la organización a gestionar esto, ¿no? Este colectivo de proyectos o proyectos complejos, en fin, o sea, se crean unas unidades administrativas que inicialmente nacen con enfoque de control, de medición, de abordar ese desorden que había en el crecimiento del project management en las organizaciones, ¿no? Y básicamente para generar eficiencias. Veamos un casito que todos conocemos, ¿no? Que me ayuda a situarme en este ámbito de lo que es esta PMO como organización gestionada por personas. ¿Cuáles son los problemas de los project managers? Realmente, ¿cuáles son nuestros problemas? Veamos un proyecto fantástico, magnífico, ¿no? ¿Por qué se hundió el Titanic? ¿Por el iceberg? Pues hay varias coincidencias en los analistas respecto a lo que pasó, que nos dan información respecto a estos aspectos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Líderes a los que nadie se atrevió a desafiar, ¿no? El capitán Edward Smith cedió a la petición del presidente de la White Star Line para aumentar la velocidad y llegar un poco antes a su destino, ¿no? Ambos sabían que era una zona de iceberg. Edward Smith había tenido un problema en su responsabilidad anterior similar, había tenido ya un problema. Y Joseph Bruce tenía información de que habían iceberg. Sin embargo, algo nos mueve internamente, estas emociones, estos deseos, estas expectativas, que nos ilusionamos en conseguir resultados, ¿no? Luego otro aspecto soft, ¿no? Otro aspecto humano totalmente, ¿no? Lo anterior ha sido emocional absolutamente, ¿no? Quiero llegar, quiero ganar, quiero ser el primero, quiero hacerlo más rápido. Tengo el barco más grande del mundo, tengo a todos los ricos del mundo en este buque, vamos, ¿no? Aspectos emocionales que son los que impactan en los resultados. Empleados incapaces de comunicarse. El radiotelegrafista tardó en alertar ante la amenaza del glaciar. La tripulación en las cubiertas inferiores, que era la que movía todo este tema, no había recibido los protocolos adecuados para casos de emergencia, no tenían información suficiente. El vigía no contaba con los prismáticos necesarios para poder avistar un iceberg. El telegrafista no transmitió el último mensaje de alarma. Detrás de cada una de estas decisiones hay aspectos humanos que nos mueven a tomar decisiones más rápidas, a comunicar de determinada forma. En fin, o sea, la comunicación también es un aspecto exclusivamente humano y cada uno tiene una manera de hacerlo. Otro tema, que es también muy soft, organizaciones adormecidas por una falsa sensación de seguridad, ¿no? Exceso de confianza. Este buque es inhundible, ¿no? Es inhundible, no se va a hundir jamás, ¿no? Cumplo con los estándares, ¿no? Los estándares están en evolución continua, pero hay veces nos fijamos mentalmente en que me voy a agarrar del bote salvavidas. Mi bote salvavidas o mi ancla es cumplir al ras con lo mínimo que me exigen los estándares, ¿no? Sabiendo que son estándares que pueden estar en proceso de cambio y que mi realidad actual podría no necesariamente ser resuelta con la aplicación de mi estándar disponible, ¿no? Hay criterios de adaptabilidad a la realidad. En este caso, cuando se hizo la auditoría, el Titanic tenía 20 salvavidas, ¿no? Tenía 4 salvavidas más que los que le ordenaban los estándares, ¿no? A partir de este hecho, ¿por qué? Porque se había calculado, de acuerdo a las normas, en función al tonelaje del buque. Y a partir de este evento, pues se ponía tanto salvavidas como seres humanos estén presentes, ¿no? Y se exige encima un porcentaje adicional. Entonces, ¿cuáles son los problemas que abordamos los project managers? La forma en que las personas interpretamos, son aspectos interpretativos, en las que interpretamos los estímulos o la forma en la que interpretamos lo que nos pasa, ¿no?
la forma en la que entendemos nuestra realidad, ¿no? De acuerdo a ese mapa mental único que cada uno trae y que cada uno ha construido desde la infancia, ¿no? ¿En función a qué? A los marcos de referencia. Esto es sumamente importante, ¿no? Un marco de referencia que lo da la zona en la que nacemos, que lo da la cultura, ¿no? La familia, la profesión que tenemos también nos da marcos de referencia, ¿no? Somos únicos y no tenemos un manual Human Book específico. Este es el desafío. Sigamos con los conceptos, ¿no? El PMBOK nos habla en la última edición disponible de una estructura en la organización que básicamente es una estandarizadora y facilitadora, ¿no? Y se va a estandarizar procesos de gobernanza que tiene como este tema de roles, responsabilidades, ¿no? Y va a estar relacionado, por supuesto, con los proyectos, ¿no? Y también es una facilitadora para todo este intercambio que hemos hablado antes de recursos, metodologías y herramientas, ¿no? Esta es la concepción de PMO y no se ha movido significativamente en las últimas versiones de PMBOK. Cuando hacemos un análisis a nivel global, ¿no? Yo he participado en los últimos 3 años como jurado de las PMO Global Awards y lo que veo es que la mayoría de las líderes, las que ya llegan a la ruta final, no necesariamente se llaman PMOs, ¿no? Para el concurso ponen el nombre de PMOs, pero dentro de su organización pueden tener nombres totalmente diferentes, ¿no? Central Office, por ejemplo, una oficina central de proyectos, puede ser una oficina de programas, puede ser la IT PMO, puede ser la PMO de soporte, puede ser la PMO estratégica, puede ser la PMO de control, ¿no? En fin, o sea, algunas le llaman inclusive la oficina técnica, pero en el fondo sí hace algunas funciones de PMO, ¿no? Entonces tenemos una dispersión enorme o sea, yo podría llenar aquí 100 nombres diferentes en oficinas de proyectos, ¿no? Donde el mínimo común múltiplo básicamente es ganar efectividad en la forma como desarrollamos los proyectos, ¿no? En mi camino profesional comencé con las PMOs operativas y he ido también evolucionando en mis responsabilidades hacia PMOs digamos, más cercanas a la alta dirección, ¿no? Hasta, digamos, ocupar una posición como CEO en mis últimas responsabilidades. Entonces yo me quedo con una definición adicional para una PMO transformacional, más PMO, más de estrategia, ¿no? Como una unidad adaptativa que evoluciona con la organización para brindar servicios, ¿no? Soporte y hacer posible la implementación de la estrategia organizacional. En este diagrama vamos a ver que tenemos un diagrama de una estructura organizacional, el liderazgo, la gerencia media, ¿no? La dirección y los empleados, ¿no? Ahí podrían estar los project managers. Acá están las jefaturas, están puedo anotar, ¿no? Acá están las jefaturas, están de repente acá los project managers por este lado, ¿no? Las áreas de repente comerciales o las áreas de productos, por ejemplo, podrían estar acá los product managers, en fin. Y acá vamos a tener PMOs que pueden estar a un nivel mucho más operativo, vamos a tener PMOs que quedan un poco en un proceso, en una estructura organizacional intermedia, o a un nivel más táctico, o vamos a tenerla muy cercanamente a un nivel más estratégico, directamente muy cercana a la organización, ¿no? Algunas pueden ser internas, otras PMOs, ahora hay PMOs que también se están brindando desde fuera, ¿no? Es a nivel de PMOs. Creo que tengo que salir porque si no, esto no lo puedo borrar. Voy a dejar de compartir un ratito y la vuelvo a compartir. Sí, estoy acá. Ok. Muy bien. Entonces, las PMOs
algunas afirmaciones que podemos hacer, ¿no? Las PMO son únicas, ¿no? Contribuyen todas, necesitan contribuir, o sea, generar valor, a mejorar la forma en la que la empresa gestiona proyectos. Y hemos visto atrás que podría ser, contribuyo a mejorar los proyectos a nivel más operativo porque puedo ayudar a los project managers a mejorar el CPI, el SPI, a mejorar con algo de metodología, acompañar algunos proyectos específicos, puedo formar capacidades porque necesito ponerle foco a este proceso más a problemas de calidad o logística, en fin. Entonces puedo pegarme más al nivel operativo. Puedo también a nivel más táctico, ¿no? Porque las gerencias necesitan más información, necesitan saber dónde están los puntos de falla y de repente tienen problemas con las interfaces, o sea, cómo se generan los proyectos y a quién se entregan. Entonces, de repente necesito irme a una PMO más táctica o manejar programas o portafolios, entonces voy a enfocarme en una PMO mucho más enfocada en las estrategias, ¿no? Algunas, para mí, en general, yo las simplifico, ¿no? Algunas PMOs se enfocan en los problemas más operacionales, más te ayudo en cualquier enfoque, te ayudo con cualquier métrica o con cualquier factor que ayuda a los project managers o a los jefes o ayuda a la organización con el management pegado a la estrategia, ¿no? Yo las simplifico en esos dos procesos. Pero si vemos toda la bibliografía, vamos a encontrar una clasificación enorme, ¿no? Hay muchos esfuerzos, sobre todo en el pasado, hace 20 años, hace 10 años, los researchers se enfocaban en buscar algún tipo de clasificación, ¿no? Ahora nos vamos dando cuenta que cada vez nos vamos dando cuenta de que es complicado hacer esta clasificación, ¿no? Porque además todo está moviéndose muy rápido, ¿no? Bien, entonces algunas se enfocan en entender cómo acompaña a la organización en la ejecución de la estrategia. En el 2013, la expositora anterior también comentó este tema, ¿no? Se hizo una investigación pagada por el PMI, ¿no? Se han demorado algunos años hasta que liberaron los frameworks PMO, le llaman ellos, hicieron esta clasificación, ¿no? Esta clasificación de marcos de trabajo en la PMO, las intentaron, digamos, agrupar. Yo he escogido un par de experiencias para compartirlas con ustedes como casos, porque esto me ayuda luego a continuar con el despliegue de lo que les quiero comentar. Un caso 1, o sea, el año 2001, una PMO de control, ¿no? Esta PMO se crea en una organización con ingeniería, ¿no? Con project managers técnicos, ¿no? Ellos implementan los proyectos basados exclusivamente en sus conocimientos de ingenieros. Se les asignan los proyectos dependiendo de la experiencia técnica de cada ingeniero, ¿no? Entonces asumen el rol de project managers sin que la organización tenga el conocimiento de project management, ni la formación, ni el enfoque, ni la organización, ni los project managers, ¿no? Y en la medida que los proyectos van tomando más complejidad, porque hacia el año 2000 las tecnologías, sobre todo en TI, van creciendo significativamente y van siendo más complejas, también la globalización nos trae proyectos mucho más complejos. La estandarización, la regulación en los países es más compleja. Sin embargo, le dan al ingeniero más técnico los proyectos de mayor complejidad, ¿no? A los que están más especializados en el producto, les van dando los proyectos de mayor complejidad. Todos sabemos que los proyectos de más complejidad nos van a exigir muchísimo el enfocarnos en el gestionar el alcance, los cambios, en gestionar las desadaptaciones tecnológicas, ¿no? El manejo de tiempos, no necesariamente cómo configuro los equipos, ¿no? Y luego, estas personas tienen una sobrecarga, ¿no? Porque mientras más saben técnicamente, más proyectos les asignan, entonces hay algunos project managers técnicos con una tremenda sobrecarga, ¿no? Y también por el perfil, ellos tienen poca respuesta emocional externa, entonces se sobrecargan y se fastidian mucho con esta sobrecarga de proyectos, ¿no? Empieza a notarse los clientes insatisfechos por problemas de desviación de alcance y plazo, ¿no? Empiezan a notar que las cosas no se cumplen, la dirección no entiende la raíz del problema, empiezan a llegar las quejas, los reclamos, ¿no?
Y de la alta dirección piensa que el problema es de recursos humanos, porque no selecciona a los mejores ingenieros, ¿no? Entonces, eso es un primer diagnóstico desde la mirada de la estratosfera que a veces traemos los directores, ¿no? La organización se soporta en ingresos provenientes de los servicios y los proyectos son el medio para generar esos servicios. Por lo tanto, digamos, los revenues están viniendo básicamente de los servicios recurrentes. En ese contexto, en estas circunstancias, la organización decide crear una PMO después de tener un gravísimo problema que implica altísimas penalidades y problemas graves para la organización, ¿no? Y deciden crear una PMO muy enfocada en el control, en el soporte operativo, ¿no? Pero que reporte a la gerencia de ingeniería, ¿no? Se enfocan en la medición y control. El primer año, la desviación de los proyectos se reduce en 30 puntos porcentuales. El 40% de los proyectos estaba al 99.99%. Se enfoca también esta PMO en capacitar, en certificar a los project managers, ¿no? ¿Qué percibe la alta dirección? Que bueno, dice, esto está resultando, no se ha normalizado la operación y decide, o sea, esto coincide con un cambio estratégico de la organización y decide llevarse a todos los mejores project managers, a los que ellos perciben como mejores project managers, no mejores ingenieros, porque de estos ingenieros que recibían todo tipo de proyectos, algunos de estos ingenieros con habilidades de personalidad más desarrolladas empiezan a tener mejores resultados, sacan a los mejores jefes de proyecto y los llevan al área comercial, ¿no? En los siguientes 6 meses, los resultados nuevamente se empiezan a deteriorar significativa y de manera grave, ¿no? Lo que no se incluyó en el diseño. El sponsor fue el director de ingeniería, ¿no? El director de ingeniería, que está encima de la gerencia de ingeniería, dijo, bueno, vamos a crear esta PMO, ¿no? Que le reporte al gerente de ingeniería. Pues el gerente de ingeniería se siente juzgado, se siente fiscalizado porque su jefe elige a la persona de la PMO que va a decirle cómo se deben hacer, entre comillas, bien las cosas, ¿no? El levantamiento de información para todo el proceso de medición y control involucra puntos de control, ¿no? Pero hay muchísima resistencia de los ingenieros. Los ingenieros no entienden la parte del management y para qué voy a entregar información. Entonces se entregan información de baja calidad o no la entregan, ¿no? Y la PMO va entrando en un proceso de madurez en su proceso de control, ¿no? O sea, empieza a perseguirlos y auditarlos y a poner normas durísimas, ¿no? Entonces se aleja de contacto con el project manager. Pero consigue resultados, ¿no? Consigue resultados de mejora de esos 30 puntos. ¿Por qué? Porque también se unifica la gerencia PMO a la gerencia de ingeniería, ¿no? Acá hay un resentimiento también, ¿no? Porque hay una pérdida de una de las gerencias, ¿no? Al unificarse estas dos posiciones en una, se logra transparentar la información, se fractura la organización y se genera desconfianza, ¿no? La PMO no están haciendo bien, no está persiguiendo, consigue la información a cualquier precio y entonces ahí hay problemas, ¿no? Entonces comienzan los reclamos de los ingenieros, de los ingenieros. Dicen, o trabajo o estudio, o me certifico después, o quieres que el proyecto reciba penalizaciones, ¿no? O me vas a reducir la carga de proyectos, ¿no? Son los reclamos naturales, el descontento. Estos son temas emocionales que son los que se necesitan tomar en cuenta en la PMO. Por eso digo, lo que no se suele incluir en el diseño, ¿no? Si nos enfocamos absolutamente en los resultados que queremos mostrar, todas estas líneas en rojo son las líneas que están por debajo de lo que se ve en la organización, ¿no? Y que por qué la dirección toma una decisión tan equivocada, ¿no? Ni siquiera balanceada, si no se lleva a todos los project managers, a los ingenieros con mayores capacidades para ser project managers. Porque nunca se enteró del trabajo operativo que hizo la PMO. No solo había resultados y le pasó lo del Titanic, exceso de confianza, ¿no? Entonces, en corto plazo, esto se empieza a deteriorar. Y podemos resumir de este primer caso que el factor people en la organización pues tiene que ver con lo que he puesto en color rojo, tiene que ver con nuestras autopercepciones sobre cómo trabajo o cómo debo trabajar, ¿no? Cuando hablamos de roles, los roles tienen que ver con lo que yo creo es mi forma operativa, social, en la que yo creo que debo cumplir mis funciones, mis responsabilidades. Y estos roles pues están muy ligados a una autopercepción de lo que yo debo hacer y de lo que deben hacer otros, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de percepciones, entonces hablamos de subjetividades. Una dinámica relacional interárea, intergrupos, ¿no? Que está presente en estos temas, ¿no? En el caso que les comenté, esto está presente, ¿no? Temas de gobernanza que tienen que ver también con esta distribución de quién hace qué, cómo lo hace, cuándo lo hace y cuál va a ser la distribución de poder, de responsabilidades, ¿no? Aquí tiene que ver también un aspecto clave que es la cultura organizacional. Sobre la cultura hay muchas técnicas que podemos trabajar que tienen que ver con los guiones organizacionales, con el script organizacional, ¿no? Con el liderazgo, con cómo nació la organización, si es pyme, si es una empresa corporativa, si es una empresa, si es una organización estatal, si es una ONG. Hay culturas organizacionales y necesitamos entender la organización, si no, la cultura organizacional se devora cualquier estrategia que queramos implementar. Es un tema que necesariamente necesitamos entender para poder intervenirlo, ¿no? O para poder diseñar el plan de desarrollo de la PMO tomando en cuenta la cultura, ¿no? Y también hay otro aspecto central, los estilos de liderazgo, ¿no? Esto es fundamental en un caso de PMO. El otro caso que les quería compartir ya es un caso de PMO, ¿no? En este caso, el CEO decide formar una PMO para reenfocar la estrategia, ¿no? De proyectos medianos a megaproyectos. Esta empresa lleva muchos proyectos pequeños, ¿no? Mucho más técnicos, pero tiene un gran problema o sea, en sus estrategias con los competidores y necesita aprovechar unas circunstancias de estrategias globales en las que tiene la oportunidad de entrar a megaproyectos, ¿no? Importantes, ¿no? Pasa de llevar proyectos de 100.000, ¿no? A proyectos de 20 millones, ¿no? En las monedas del país. El CEO intuye que en su equipo no tiene las capacidades de gestión para ejecutar la estrategia, ¿no? Usan una metodología propia que la han ido creando a lo largo de muchos años, se soportan en la estrategia técnica de 15 años en el sector de ingeniería. Las gerencias son funcionales, básicamente, no conocen project management porque simplemente han estudiado proyectos muy repetitivos, con bastante enfoque técnico, y el nivel de madurez está debajo de 2, ¿no? Sin embargo, las gerencias, el nivel táctico y el nivel operativo están muy contentos con los 8.5 puntos de satisfacción cliente, ¿no? Y no comparten la misma satisfacción que Finance porque ellos están muy preocupados por los bajos ingresos y los flujos de caja, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En línea roja, ¿no? Acá no tuve tiempo de ponerlo en rojo. Veamos acá lo que no se ve, ¿no? Lo que no se ve, o sea, lo que se ve es vamos a implementar una PMO con un enfoque estratégico que los va a ayudar, el sponsor es el CEO, todo parece maravilloso porque vamos a vender muchísimos millones y vamos a ir al mundo, entonces esta es una estrategia potente, ¿no? Sin embargo, los project managers se oponen al proyecto de cambio porque consideran que ellos ya hacen bien los proyectos, ¿no? Y conocen a los clientes, eso está demostrado por el alto nivel del ISC, entonces ningún cliente reclama, ¿no? Ellos dicen, bueno, si tenemos la satisfacción de cliente, nosotros sabemos lo que hacemos y tenemos muchas décadas haciendo las cosas de este modo. Las gerencias indican que la alta dirección debería enfocarse en vender primero, y después de vender, pues que traigan a project managers que puedan manejar a esos proyectos, ¿no? Y contratarlos de manera ad hoc, ¿no? Entonces, la bisagra, que es la gerencia media, tiene otra interpretación. O sea, hemos visto en la segunda lámina que somos seres interpretativos, ¿no? Y que tenemos nuestros marcos de referencia, ¿no? Entonces, si la gerencia media está en el día a día, durante décadas, mirando jefes de proyecto que hacen las cosas de un modo, y ellos tienen amistad casi con los clientes, se demoran en la facturación porque se demoran muchísimo en el cierre de proyectos, pero los clientes están contentos. Claro que están contentos porque no se les cobra tiempo. Entonces, y las gerencias de calidad, finanzas y presupuestos dicen no necesitamos una PMO de tan alto nivel porque nosotros ya controlamos la calidad de los proyectos, nosotros ya controlamos los presupuestos, no nos tienen nada que enseñar, ¿no?
Entonces, en este caso, el esfuerzo que se hizo en este diseño fue básicamente construir la identidad de la PMO, ¿no? En una organización. Un equipo multifuncional de múltiples áreas, ¿no? Con foco en la formación de un team muy poderoso, ¿no? Para la PMO. Estrategias en la formación de capacidades globales, locales, ¿no? Esto fue todo un diseño en estas estrategias, ¿no? Estrategias importantísimas utilizando varias técnicas ad hoc para la comunicación, gestión de cambio y cultura, se trabajó muchísimo con varias teorías de análisis transaccional este tema, una gestión de mecanismos de acuerdos, todo lo que es contratos desde el enfoque de la T, metodologías ágiles, ¿no? El factor clave del éxito de estrategia de implementación básicamente es que integramos instrumentos de dinámica organizacional basadas en teorías de análisis transaccional, programación neurolingüística, coaching y supervisión, junto con experiencia organizacional y teorías de project management, ¿no? Estos han sido los instrumentos que se usaron en ese proceso. Esto ¿por qué es importante, no? Porque en las empresas lo que vamos a tener es unos ciclos de vida muy dinámicos, ¿no? Las empresas normalmente pueden estar en un movimiento dependiendo de la naturaleza de los mercados, ¿no? Si las empresas tienen la oportunidad de crecer, normalmente necesitan optimizar las eficiencias de su organización para poder abordar ese crecimiento, ¿no? Con lo que tienen, con las capacidades que tienen. Si de pronto hay un proceso digamos, de presión en el mercado, necesitan ver cómo manejan de repente los márgenes porque pueden tener más competencia y no tienen la venta que esperan tener, ¿no? En ese proceso lo logran y las empresas pueden tener nuevos mercados, pueden tener nuevos productos, nuevos servicios, oportunidades regulatorias y crecen. Entonces las empresas necesitan también nuevamente ampliar su tamaño o maximizar los recursos que ya tienen. ¿Y qué pasa? Nos llega el COVID, por ejemplo, ¿no? Y entonces la empresa tiene unas pérdidas gravísimas, necesita reestructurar la compañía en plazos muy cortos, pensar en innovación para recuperarse y esta dinámica puede ser cada vez mucho más demandante, ¿no? En ese proceso, ¿qué pasa con las PMOs? Que ante cambios abruptos o crisis, ¿qué necesitamos? Que este diseño, este setup y esta operación pues se tengan que rediseñar, ajustar. Es un movimiento también ondulante de la PMO que debe de acompañar el movimiento de la organización. Estamos hablando de este tipo de PMOs más estratégicas, ¿no? Y algunas evidencias que confirman este resultado. Acá vemos esto es del 2020. Ellos dicen, ¿no? Se hizo una encuesta, ¿no? A casi 4.000 profesionales y lo que se demostró es que en las organizaciones en las que tienen una PMO muy alineada a la estrategia, o sea, siguiendo esas curvas, ¿no? Que acompañan a la estrategia organizacional, hay un 38% más de éxito, ¿no? Y un 33% menos de fracaso, versus las organizaciones en las que las PMOs no están alineadas a la estrategia organizacional, ¿no? 45% de las organizaciones tiene una PMO, ¿no? Organizaciones con PMO, 45% tiene una PMO. Con PMO hay un 66%, pero solo el 45% de esas tiene una EPMO. Otro asunto importante, ¿no? El 58% de las PMOs entienden, solo el 58% de las empresas en las que trabajamos, y acá estamos hablando de encuestas a empresas grandes, a empresas con cierto nivel de madurez, entienden el valor del project management. O sea, estamos hablando de una encuesta que se hace a las grandes empresas. Hay más de un 40% de empresas que no saben para qué sirve el project management, ¿no? Si esto lo ampliamos y pudiéramos hacer unas encuestas muchísimo más amplias a nivel de más organizaciones, probablemente estos indicadores se moverían, ¿no? Pero ya nos dan una información importante, ¿no? Y solo el 41% construyen ese puente de valor, ¿no? Con la estrategia organizacional. Yo dibujé esto, ¿no? Una relación que me parece importante, porque hay veces tenemos la fantasía de creer
que una evolución de una PMO operativa hacia una PMO estratégica significa madurez, ¿no? No necesariamente, ¿no? Hay PMOs operativas que se quedarán siempre operativas y es perfecto, y van a pasar de ser unas PMOs operativas inmaduras a ser más maduras y se quedarán ahí por muchísimo tiempo, ¿no? Porque son necesarias para una determinada unidad organizacional, ¿no? Hay PMOs estratégicas que pueden entrar a una organización porque la organización es madura, pero de repente no tienen la madurez suficiente, ¿no? Y hay otras que serán maduras. Entonces se me ocurrió hacer este cuadrito en el que tenemos PMOs maduras y abajo PMOs inmaduras, ¿no? Organización madura, organización inmadura. ¿Qué es lo que pasa con si tengo una organización y una PMO madura, ¿no? Pues éxito en toda la gestión de los proyectos, se incrementa el éxito, definitivamente, ¿no? Mi organización entiende el project management, los directivos entienden el project management, es fácil instalar sistemas, ¿no? PPMs, los jefes de proyecto ya tienen formación, esto es importantísimo. Entonces, podemos ser líderes. Definitivamente yo lo verifico como jurado de estos PMO Global Awards, ¿no? Que los que ganan casi siempre cuando vemos los labs, los pilotos, los proyectos estratégicos, las innovaciones que utilizan las PMOs, es definitivamente evidente que la organización tiene un nivel de madurez, ¿no? O sea, no es casual que las PMOs que ganan tengan una organización madura que también es líder en otras buenas prácticas, ¿no? Hay más efectividad, más innovación, líderes en su sector del negocio, tienen buenos resultados financieros, ese es el círculo virtuoso, ¿no? Claridad en la generación de valor y una capacidad adaptativa importante. Ahí puse este señor tirando el bate, estamos jugando en la cancha correcta. ¿Qué pasa cuando la organización es madura y contratamos una PMO que no tiene el nivel adecuado? ¿No? Entonces hay una brecha, un delta de expectativas, ¿no? Hay una observación, esta PMO va a estar asustada porque se va dando cuenta que todo lo que está en los libretos no le sirve. O sea, he seguido este taller, he seguido este curso, las 5 reglas de A, de B, de C, y resulta que esta organización que es única, que tiene prioridades diferentes a las que yo encuentro en los manuales o en lo que he encontrado en los brochures, pues no las sé resolver, no tengo un manual para esta organización, ¿no? De pronto se les ocurre hacer muchísimas funciones ¿Qué nos pueden comentar al respecto? o servicios. Quiero partir de lo que ha planteado el doctor Alonso, a partir también de unos ejemplos concretos, ¿no? A ver, puedes pedirles que tenemos un tema para ver todo el tema de... Vamos a apagar el micro. Vamos a apagar el micro. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una PMO totalmente desadaptada a la organización, ¿no? Y en poco plazo vamos a tener gente frustrada, tanto de la organización que había escuchado que las PMO son la octava maravilla, ¿no? Y que las PMO, ahora que tenemos en Perú, las PMOs del sector público, por ahí hay varios gobiernos regionales o gerentes, ¿no? Directores del sector público que están pensando en una PMO y de pronto, si la PMO no tiene suficiente nivel de madurez, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un riesgo en la sostenibilidad, frustración, ¿no? Estas brechas de expectativa, esto genera mucho problema emocional en ambos lados, ¿no? Porque acá han invertido en esta PMO y esta gente de la PMO siente que tiene que generar demasiado valor y no están dándole en el punto, ¿no? Al contrario, ¿no? De pronto va a haber una baja percepción de valor. ¿Qué pasa si la PMO es madura y entras a una organización totalmente inmadura, ¿no? Que contrata a la organización, pero no es madura la organización? Entonces va a haber una frustración de la PMO, ¿no? Porque no puede avanzar, la organización no ayuda. Hay mucha energía para gestionar la cultura y entonces esta super PMO está intentando hacer algo, pero va a encontrarse con muchísimos riesgos para ejecutar su plan y para sostener la PMO, ¿no? Tiene... pues graves problemas, ¿no? Es una PMO muy gordita que en poco tiempo no va a poder con esta organización. Y si la PMO, pues si hablamos de PMOs inmaduras y organizaciones inmaduras, no va a existir una PMO realmente, ¿no? En este escenario, ni se le va a ocurrir a la organización contratar una PMO y las PMOs podrían hacer algún piloto, ¿no? De repente yo conozco esto, ¿no? Que hay entre alumnos que yo tengo en diferentes entidades que tienen una posición de poco poder de influencia en la alta dirección, me dicen, bueno, vamos creando un piloto de PMO. Le digo, si no tienes un sponsor muy difícil y tu organización no entiende, antes hay que hacer otras cosas, ¿no? Bien.
Sabemos que el avance de las PMOs es evidente. Cada vez las PMOs de hace 20 años, que estábamos a nivel más enfocado en el nivel táctico, operativo, nos vamos acercando a las cumbres, ¿no? Corporativas, ¿no? Ahora con el quickening, que es este desafío digital, de transformación digital, hay nuevos proyectos, ¿no? Hay un mindset muy interesante de innovación, de transformación, necesidad de skills de liderazgo colaborativo, entonces hay un espacio interesante para que las PMO se encuentren una ruta en ese espacio, ¿no? Pero la atención en esta última ruta, la atención para llegar a la cumbre es muy difícil, ¿no? Y aquí el líder PMO tiene un desafío realmente brutal, ¿no? Muy de altísima tensión, ¿no? Sobre todo si tiene una larga trayectoria, un enfoque muy técnico, muy ingenieril, necesita incorporar importantísimas capacidades para llegar a este punto, ¿no? Y también para manejar la cultura, ¿no? Que son aspectos que no se incluyen fácilmente, ¿no? Yo quería agregar un par de láminas sobre cultura, básicamente en cultura, como patrón de pensamientos, sentimientos, no y comportamientos, ¿no? Pensamientos, ¿ah? O sea, la cultura, los pensamientos de la organización, lo que siente, las emociones que se están manejando en la organización, ¿no? Esos desalientos, esos feudos, ¿no? Esas, digamos, insatisfacciones porque estoy muy relegado en el puesto, porque mi área no recibe el presupuesto, porque de repente todo es para el área comercial, ¿no? En fin, ¿no? O diseñan productos que no se pueden implementar, etc. Entonces es una cultura, ¿no? Pero cuando hablamos, hay una cultura país, cada país tiene una cultura diferente que no nos podemos exonerar de este aspecto de cultura país, está metida en nuestro ADN, ¿no? Es que es una programación en nuestras mentes, ¿no? Como grupos, ¿no? Como colectivos. Y luego también hay una cultura organizacional, ¿no? Que es la forma en cómo ya la organización se relaciona entre sí, se relaciona con lo que tiene que hacer y con el mundo exterior, ¿no? Entonces ahí se dan valores organizacionales, rasgos en la cultura organizacional, creencias compartidas que muchas veces tienen que ver con los liderazgos que se han sostenido a largo plazo con los founders, ¿no? De la organización. Esta cultura va a facilitar o va a dificultar la ejecución de la organización. Por lo tanto, en todo lo que he estado comentando hasta ahora, hay un factor clave. Personas tiene que ver con personalidad, ¿no? Con ese sistema que está integrado con una estructura interna, ¿no? Yo me baso mucho en Verne, que es el que diseñó en los 70 esta teoría de análisis transaccional. Tiene un gran componente digamos, orientado a la terapia, orientado a la parte de psicología, pero también tiene un componente importante, muy poco conocido, en el enfoque organizacional, ¿no? Que es el que yo uso, ¿no? Para el enfoque más de personas tiene 4 teorías, ¿no? La teoría de comunicaciones, de cómo nos comunicamos, la transaccional, los juegos, ¿no? Hay 2 maneras de ver cómo hablamos en la organización, o trabajamos desde un estado adulto, haciendo transacciones de adulto a adulto, o hacemos otras cosas, ¿no? Como pasatiempos, como jugar. Entonces hay toda una teoría bastante desarrollada en cómo no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y dispersamos mucha energía en la organización. Los guiones, que son estos patrones, el software operativo con el que funcionamos, el que explica los comportamientos, ¿no? Y cómo funcionamos ya como seres humanos con esta teoría de los estados del yo. En esa línea les voy a compartir un instrumento que es el de las posiciones existenciales, ¿no? Todas las personas normalmente nos ubicamos en alguna de estas 4 posiciones en la formación del guión. Algunos, por nuestra propia trayectoria, desde la infancia hemos definido una posición existencial en la que yo pienso que yo hago las cosas bien, que yo puedo, que tengo la capacidad, pero que los demás no las tienen, ¿no? Entonces fácilmente en mi día a día, en mis actividades, en mi manera de hacer las cosas, lo que voy a hacer es simplemente ir pensando en cómo lo haría yo y descalificando mentalmente a lo que harían los demás, ¿no? Cuestionando, criticando, esa no es la manera de hacer. Ah, ya habló esta persona, yo creo que eso es lo que no se debe hacer. En fin, hay una posición en la que es esta, ¿no? Yo ok, tú no ok, ¿no? Este de acá, yo ok, tú no ok.
En la posición yo ok, tú ok es la primera, el primer cuadrante es yo lo hago bien y yo creo que tú lo puedes hacer bien, ¿no? Yo tengo capacidades y creo que las otras áreas o las otras personas tienen otro tipo de recursos, ¿no? Hay otra posición existencial en la que yo pienso que yo no puedo y de repente los demás sí pueden. Entonces, ¿por qué no puedo? Porque no me formaron, no me capacité, me han dado este trabajo sin un curso de formación adecuado, ¿no? O no me han dado los procesos, procedimientos, entonces yo no puedo y los demás se las llevan todas, ¿no? Ellos sí, son capaces. Y la otra posición existencial es yo no puedo y la empresa tampoco, ¿no? La empresa es incompetente, no puede, acá la gente no hace bien las cosas, nunca las han hecho bien y yo pues tampoco voy a poder en medio de estas circunstancias, ¿no? Dependiendo, cada uno de nosotros se sitúa más o menos en alguno de estos cuadrantes. Y dependiendo de en qué cuadrante estamos de posición existencial, de cómo somos, ¿no? Vamos a ir a trabajar con esa posición existencial. Entonces, si yo soy un jefe de proyecto, ¿no? En el que yo creo que yo lo sé hacer todo y los demás no, diré, yo lo voy a hacer, yo voy a sacar esta de adelante, esta PMO, no me importa si el CEO y la alta dirección no me ayudan, no me importa si estos project managers están haciendo resistencias, yo les voy a poner 10 servicios y los voy a medir. Entonces acá estoy hablando de control, ¿no? Me voy a poner como una PMO controladora y voy a ser una auditora y le voy a demostrar al CEO lo mal que funcionan estos jefes de proyecto, ¿no? Si al contrario, ¿no? Creo que ellos lo hacen bien y yo no puedo, de repente no hago muchas propuestas o son propuestas muy tímidas, ¿no? Voy muy lento, no comunico de manera adecuada, me relaciono a muy bajo nivel solo con los project managers, tengo miedo de hablar con la alta dirección, no he llegado a hacer presentaciones a ese nivel, entonces pierdo posibilidades en este liderazgo, ¿no? Si pienso que todo está mal, pues yo ya pienso que ellos no me dan el espacio, ni se los pido porque ellos no me hacen caso, y en esta empresa no es posible, voy a acusar a los project managers porque no han cumplido las metodologías que les he sugerido, entonces todo está mal, ¿no? Esto no nos lleva a un buen resultado. Si lo hago desde una posición de liderazgo, yo creo que todos, de respeto, ¿no? Yo creo que todos pueden y yo también, pregunto, consulto, formo equipo con los otros porque les digo, yo veo esto y ustedes qué ven, ¿no? Entonces genero opciones. En esa ruta, lo que nos pasa es, arriba está lo que normalmente hacemos, ¿no? Cuando nosotros diseñamos una PMO, comenzamos con el setup, diseño, el setup, la implementación, hacemos lo que necesitemos para una sostenibilidad operativa, rediseñamos cuando hay cambios, hacemos los ajustes operativos, ¿no? Todo esto va a depender en gran medida del liderazgo del líder PMO, ¿no? Porque él tiene que manejar todo este proceso cambiante utilizando una serie de herramientas, ¿no? Yo he colocado acá lo que nos pasa como seres humanos, ¿no? En un proceso de se viene la PMO, se genera muchísima ansiedad en el líder PMO y en todos los demás, ¿no? Cuando se está implantando, pues, oye, lo haré en tiempo, en plazo, la cantidad de servicios serán los adecuados, pues habrá miedo, angustia, temor, porque vienen los primeros cambios, ¿no? Estamos implantando, estamos metiendo en el sistema un nuevo sistema. Y eso siempre es, o sea, implica procesos de adaptabilidad. Y la adaptabilidad es tensión, entonces eso genera muchas emociones. Luego vendrá la sostenibilidad operativa, ¿no? Y no es lineal, es absolutamente cambiante con aquellos aspectos de la cultura. Entonces también se despierta muchísima tensión emocional en este proceso, ¿no? Y entonces por eso necesitamos incorporar en este proceso coaching, mentoring, consultorías, mindset, trabajar con el liderazgo, talleres de gestión del cambio. Yo voy a permitirme, Robert, compartirles, hay un instrumento para líderes PMO que se me ocurrió después de 35 años de experiencia lanzar este taller, ¿no? El 15 de mayo, que le he llamado instrumentos para líderes de PMO, ¿no? Voy a incrementar capacidades para liderar una PMO desde la creación hasta la sostenibilidad. Además de la parte básica de PMO, estoy incorporando 3 instrumentos de enfoque transaccional, contratos, teoría y recursos de la redefinición, que es un concepto transaccional, y conceptos de aplicación práctica en la dinámica relacional con algunas teorías de casos, ¿no? Esto es muy enfocado en gente con experiencia, ¿no? Bueno, aunque el reto es organizacional, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual, ¿no? Esto es sumamente importante. Entonces, por mi lado, esto es lo que quería compartir.
Y me gustaría, pues, ahora escuchar un poco las consultas, inquietudes, ¿no? Sí, Rosario, gracias por tu magnífica exposición. Vamos a pasar a la parte de preguntas y hay algunas preguntas del público ¿Tú me y las vas leyendo? ¿Sí? sí te la voy a leer, sí, sí, de eso se trata, Charito. Vamos ahora a empezar. Tenemos como 3 a 4 preguntas de Janet Arias, ¿no? Ajá. Una de ellas dice, entendería que si hablamos de gestión de riesgo, no debe existir exceso de confianza. Esto lo escribió cuando estabas hablando del Titanic, ¿no? Ajá. Dice, entendería que si hablamos de gestión de riesgos, no debe existir exceso de confianza. Ok, cuando hablamos de gestión de riesgos, siempre va a depender de cuál es el nivel de aversión al riesgo de los líderes. Eso es muy importante, ¿no? Yo he participado en muchísimas reuniones de levantamiento de riesgos. Cuando la reunión de levantamiento de riesgos, por ejemplo, lo lideraba un área especializada en riesgos, un área de intervención, un área de auditoría, un área de riesgos. No en todas nuestras empresas existe esa área de gestión de riesgos, ¿no? Y la gente es certificada de gestión de riesgo o es su función principal y tienen muchísima trayectoria, muchos años, entonces ellos empiezan a levantar los riesgos porque tienen una metodología. ¿Y qué pasa cuando llegan a levantar los riesgos? Normalmente, cuando se forman estos equipos, los gerentes definen a alguien y ese alguien, que es el que va a ver los riesgos, los ve desde su prisma. Entonces, yo he participado en riesgos donde veía de manera transversal algunos riesgos en el tema de PMOs, por ejemplo, y, por ejemplo, los proyectos que estamos abordando. Se está a nivel de portafolios, ¿no? Estamos haciendo una evaluación adecuada del cliente, para comenzar del cliente, porque de repente el cliente no tiene la solvencia para un megaproyecto, del cliente. Y esa parte los comerciales digamos, no la querían ver. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa tener muchos clientes y finalmente decir que ya ganaron un nuevo caso, ¿no? Entonces ellos no se van a enfocar en que se analizan los clientes porque para ellos es una disminución de ese funnel o de esos clientes. Entonces solo el riesgo, es un enorme campo de intangibilidad interpretativa que depende de muchos factores internos, ¿no? Entonces los comerciales, en el ejemplo que les doy, se guardan ese tema de riesgo, no quieren hablar, ¿por qué? Porque dicen, si incluyo que hay clientes de riesgo, voy a perder de repente mi cuota de clientes, el número de clientes que me han asignado. Y si me quitan los clientes, pierdo mi trabajo. Entonces el riesgo tiene que ver mucho con muchísimos de esos factores, ¿no? Esto tiene que ver con que necesitamos intervenciones a otro nivel para poder gestionar estos lados emocionales. Otra pregunta de Janet. Dice, si en una organización no existe gestión de proyectos, entonces no es necesaria una PMO como unidad administrativa. Si en una PMO, si en una Organización, no existe gestión de proyectos, entonces no es necesaria una PMO como unidad administrativa, se pregunta. Claro, si la empresa es exclusivamente de servicios, va a ser poco necesario que haya una PMO, ¿no? Ahora, en la práctica, realmente, nosotros, los que estamos en proyectos, sabemos que el concepto de Project Economy es un concepto que está avanzando y en el mundo casi todo se está llevando un enfoque de proyectos. ¿Qué es proyecto? Que tenga un plazo, inicio, fin, todo aquello que tiene inicio, fin, entonces es proyecto. Entonces, las organizaciones están madurando en la necesidad de proyectos. Están llevando sus servicios al enfoque de proyectos. Entonces, con el tiempo van a ir necesitando una PMO. Pero si quiero tomar la foto hoy, probablemente una organización que ni siquiera entiende lo que es un proyecto y todo lo lleva con otro enfoque, probablemente no necesite esa PMO. Pero ¿qué pasaría? Estoy pensando en un área de proyectos técnicos. Estoy pensando en una empresa de aire acondicionado, ¿no? Ellos vendían muchísimos temas de aire acondicionado y de pronto estos sistemas de aire acondicionado, ellos los veían como operaciones, o sea, vamos a venderlos plug and play, pero los aires acondicionados empezaron a crecer en tamaño, en complejidad y les pedían para diferentes entornos. Ellos seguían desplazando los servicios
y no tenían enfoque en proyecto. Una PMO les podría ayudar a entender que sí necesitan enfocarse en proyectos y a crear el tema de proyectos. En ese caso, podríamos crear una PMO para que cree todo desde cero. Perfecto. Pero ahí necesitarías que el founder o el líder se dé cuenta de eso, ¿no? Sea el sponsor. Daniel Vizcarra, nuestro amigo Daniel Vizcarra pregunta, ¿diferencias entre PMO y EPMO? Bueno, en general yo les llamaría PMOs a todas oficinas de gestión, básicamente de administración de proyectos, pero una PMO es una enterprise, ¿no? Es una PMO estratégica, o sea, enfocada en la organización. Perfecto. Algunos podrían llamarle ese PMO por la parte estratégica, pero es la que mira más hacia la estrategia, ¿no? Y mira, por supuesto, a la alta dirección. Nuestro gran amigo Ricardo Landar, desde Argentina, pregunta, ¿qué lineamientos de base nos aconsejarías para diseñar una PMO en el ámbito de gobierno local? Entre paréntesis, municipal, comunal. Gracias. Yo creo que primero necesitamos entender qué puede hacer la PMO. Esto es muy importante, ¿no? Yo creo que a nivel del sector gobierno necesitan cursos más a la medida, entender conceptos básicos ellos manejan muchos proyectos, programas y portafolios, sobre todo programas, ¿no? Entonces necesitan integrar y conocer la teoría de programas, portafolios, el rol que ellos tienen, necesitan yo creo que teoría y luego talleres de casos para que ellos puedan hacer pilotos, ¿no? Y entender cómo es que estos procesos tan complejos que se dan en la organización se necesitan abordar con liderazgo. Ya, de Víctor, dice, las PMO en este tiempo de pandemia, ¿qué tanto se han afectado y cómo se han adaptado? Las PMOs en los tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Miles de PMOs, miles de PMOs a nivel mundial han desaparecido en este proceso. ¿Por qué? Porque no habían hecho lo que yo les comenté en una parte, ¿no? No comunicaron el valor que estaban generando. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, muchas veces nos enfocamos, o sea, el aspecto comunicacional es un aspecto muy profundo, ¿no? Y no es el envío de un PPT ni de una presentación mensual. Va a otro tipo de aspectos más interpretativos y entender más el aspecto cultural. Entonces, y las PMOs que se han adaptado, pues se han creado y se han innovado y se han disparado terriblemente, ¿no? O sea, han nacido nuevos tipos de PMOs, se han hecho cargo de todo lo que es la vuelta, por ejemplo, conozco varias que se han hecho cargo de volver, cómo volvemos de manera más rápida a la vida post-COVID. O sea, las que en Europa, sobre todo, las PMOs que sabían lo que tenían que hacer, han dado el salto en estos momentos porque ya tenían su plan para apoyar a la estrategia, el retorno, ¿no? A volver a retornar a la operación. Estaban estaban en tácticas y han pasado a estratégicas. Ya, hay varias preguntas, Rosario, pero hay algunas que las vamos a dejar porque, por el tiempo, ¿no? Y tú entiendes. Entonces, Sandro Fernández, nuestro amigo Sandro, pregunta, buenas noches, excelente presentación, Rosario. ¿Qué habilidades necesita un líder de PMO en el sector público? Yo creo que para mí la primera habilidad que necesita un líder PMO del sector público y también de PMOs estratégicas es un desarrollo personal potente. O sea, que su capacidad de awareness, de darse cuenta de cómo es él, su autoconocimiento sea muy alto. Eso es muy importante, ¿no? Otro tema es que tenga experiencia, ¿no? O sea, alguien con experiencia es importante, que entienda temas de cultura, que esté formado, aunque que entienda el management, tiene que entender necesariamente el management y aspectos empresariales. Necesita entender cultura y administración de organizaciones. Ya, Un líder. hay muchas felicitaciones a tu presentación, Rosario. Hay otras preguntas también, pero también algunos comentarios. Vamos a compartir la grabación de hoy día, por si acaso están preguntando eso también. Además, si tú lo permites, si nos envías la presentación, la podemos compartir si tú lo deseas. Totalmente, ¿Lo permites? claro que sí. Yo se las envío, ahora mismo te la envío. Ya, vamos a hacer eso. Y también hay una pregunta que dice, en el organigrama de un proyecto de construcción, ¿quién tiene mayor rango, el gerente de proyectos o el jefe de PMO? Eso sí. Si el proyecto es de construcción,
Y el jefe, o sea, el líder de proyecto es el gerente general de su proyecto. Él es el gerente general. El líder de PMO es un líder administrativo que lo que va a hacer es ayudar a ese jefe de proyecto. Ahora, si el jefe de proyecto está en una PMO que tiene a cargo los jefes de proyecto, hay PMO que tienen a cargo a los jefes de proyecto, el jefe de proyecto sigue siendo el máximo responsable ante el cliente. Y en casos de escalamiento, también eso forma parte de un proceso de PMO, digamos, de formación de PMOs y de estrategias de Project Management, en las reuniones de nivel estratégico que siempre se tiene que dar, o en el equipo, en el board de riesgos y de cambios, podría poner al de la PMO, ¿no? Podría poner al líder PMO en intervenciones puntuales. Sí. Ya, Rosario, ya son casi todas las preguntas que hemos podido seleccionar, porque algunas son parecidas. Agradecerte nuevamente y también felicitar a todas las personas que nos han honrado con su presencia y decirles de que el día 11, que se viene la próximo webinar, estará dándonos el webinar el líder de Gestum Total, gerente general, nuestro amigo Eddie Rodas, quien también es el líder de PM4R, Master Professional de Perú, certificado por el BIT. Y en el mes de junio, ¿no? En el mes de junio vamos a hacer, cada mes, vamos a hacer el mes de un país. Ya invité a 2 personas de México, van a dar 2 personas de México en el mes de junio, ¿no? El de junio probablemente hagamos a pedido de mucha gente que ha mandado ya lo habíamos pensado nosotros, de hacer un tema en un mes de todo lo que es la PMO en el sector público en Perú. Vamos a tener ya no unas 2 exposiciones, sino 4 al mes, en un día que durará de 2 horas, ¿no? Habrán 2 expositores, dada la importancia, y pensamos hacer 2 expositores como consultores del sector externo, del sector público, y 2 personas que participan en el sector público que manejan alguna PMO o están involucrados en este tema, ¿no? Además, también los invitamos a los que quieran hacer sus exposiciones de PMO o de Project Management por este medio de nuestra comunidad. Tenemos mucha gente con mucha experiencia y agradecemos, le invitamos a Alfonso, que está presente, Alfonso Núñez, nuestro gran amigo Alfonso, para que nos pueda hacer alguna exposición. Yo al interno estoy gustoso de comentar contigo, Alfonso, y agradecerle también a Miguel Ángel Salgado de México, que es uno de los expositores que hará en el mes de junio una exposición de Project Management, y la otra persona probablemente sea Neida Góngora, una experta en PMO también en México, en Oil and Gas, ¿no? Señores, solamente para terminar, quisiera, antes que todo, agradecerle a Rosario por su magnífica exposición. Rosario, nos están pidiendo que dé detalles del taller que acaba de anunciar para el 15 de mayo, nos pregunta Ricardo Landar, y nosotros gustosos de la comunidad de poder ayudarte en todo lo que puede ser apoyarte con la difusión del taller, ¿no? Ok, yo les envío, sí. Me envía, por favor, lo publicamos por nuestras redes y también por las redes amigas, para poder siempre, como es el objetivo de nuestra comunidad, compartir conocimiento y hacer el PMO mucho mejor. Gracias, Rosario, nuevamente, por tu excelente presentación. Amigos todos, hasta el próximo 11 del mes que viene. Saludos, Ricardo, Alfonso, Daniel, Janet, Brando, Sandro, muchos amigos. Morena, Llover también está por ahí, lo veo. Todos los amigos de Centroamérica, tenemos amigos de Sudamérica, de México, bueno, a gente de mi querida República Dominicana. Por eso cambié la posición de la parrilla, ya no acá, sino acá. Vamos a tomar una foto, por favor. Pueden encender sus cámaras. La foto de recuerdo. La foto de recuerdo, exactamente. Entonces, Gracias, Charito. Buena exposición. Gracias, Víctor. Hola, José. José Callao. Hola, Charo. Los tiempos veo a José.
Bueno, amigos, Entonces, ya les estaremos informando de los próximos eventos. de Por repente, favor, lo que sí no pensé es el tema de, yo no sé, yo no hago asado, realmente. por favor, No, quisiera no, que no sé si es ya, que ahí está, el por favor, humo concentrado, todos con una sonrisa. campana, Vamos, cambia el hecho de ahí la vamos. producción de la carne. ya, Eso sí, no sé, ¿no? Sí, eso de seguro puede tener una influencia. ¿Y qué cosa es conocer la ley de la normativa? Sabemos en el Estado que ok, tenemos gracias por su participación. Nos vemos hasta nuestra próxima oportunidad. Cuídense mucho. El horno. Gracias, Robert. Gracias a todos. Chao, Gracias. Mucho. Gracias, Robert. A todos, Gracias. gracias. Cuídense. Chao, Gracias, muchachos. gracias. Cuídense. Robert. Gracias, una buena noche. Buenas. Gracias, Juan Carlos.